con este tema, que es un tema que hemos seguido siempre desde el primer momento. Esto tiene que ver con lo que en su momento ocurrió en 2022, cuando, amén de la casación, ir o pedir por un nuevo juicio en el caso de la triste, infausta muerte de Lucía Pérez, niña de 16 años, se pronunció por pedir el juicio político de los jueces de ese tribunal. Uno de ellos se jubiló poco después y quedaron bajo esta horca caudina los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, que en el día de ayer se determinó que no han hecho nada incorrecto, nada impropio. Y para hablar de este tema y esta resolución del jury está la doctora Patricia Perello. Patricia, buen día, ¿cómo va? Buen día, José Luis. Bien, bien. Bueno, estoy conforme. Estás conforme. ¿Qué es lo que dice exactamente la resolución? Porque, bueno, el título general es vuelven a su cargo sin mancha ni mácula, pero han tenido que atravesar todo este tiempo en algo que en realidad nunca tuvo mucho para sostenerse a derecho, ¿no? O nada, para sostenerse a derecho. No, yo creo que nada, porque lo cierto del caso es que cuando una sentencia no conforma al justiciable, nosotros tenemos en nuestro sistema procesal toda una serie de recursos que son los que se llevan a cabo para ver si esa sentencia es la correcta o no, y para eso estaba la casación, y para eso estaba la Corte de la Provincia y la Corte de la Nación. También debo decir que la casación en su momento, que recurrieron, en su momento recurrió el particular damnificado y el fiscal, y la casación, ellos pidieron condena, que casación condenara, y casación no condenó, porque en verdad no había pruebas para condenar. O sea que siempre la absolución del Tribunal 1 estuvo bien y estuvo a derecho y estuvo algo que es lo más importante que no hay que olvidar, las pruebas. Porque acá se dictó una sentencia en base a las pruebas, y las pruebas, entre ellos varios médicos de la Corte, decían que acá no había habido una muerte violenta, que acá había habido una muerte con un paro cardíaco por sobredosis de estupefacientes. Y creo que bueno, tardó 6 años el jury, porque fueron 3 desde que se inició la denuncia, y otros 3 que los jueces estuvieron suspendidos en su cargo, del cual se les quitaba un porcentaje, un 40% de sus saberes, todos estos años, estos 3 años, y que se ha hecho, creo yo, mucho daño a la justicia en general, porque yo creo que ha habido, a partir de ese jury disciplinador, muchas condenas injustas por miedo, porque yo creo que de la misma manera que la señora Marta Montero amenazó con que si los jueces del Tribunal 2 no condenaban, seguirían el caminito del jury, como dijo ella, el del Tribunal 1, porque esta gente otra forma no entiende, dijo ella en una entrevista. De la misma forma que yo creo que ese tribunal no actuó libremente, no dictó un fallo libremente, así habrán sido muchos tribunales que pensaban que podían seguir el caminito del jury, que yo no lo justifico, porque los jueces tienen que tener la valentía de dictar su fallo conforme a las pruebas, pero puedo llegar a entender que se trata, son personas, no son héroes, y que si el jury sirve para disciplinar, entonces nuestra justicia está perdida. Pero por suerte ayer hubo un mensaje claro de respeto a la independencia del Poder Judicial. Sí, bueno, ayer fue un gran día en varios sentidos. Primero por esta decisión, ¿no?, sobre estos dos, obviamente. Después la orden de detención de la casación entrerriana a Sergio Ulibarri, llevándolo a prisión, que es donde debería estar hace por lo menos 2 años, que es un tribunal integrado por 3 juezas. Lo que ocurre acá, Patricia, es que verdaderamente hay un problema muy serio, un problema inclusive yo diría de comprensión. Yo estoy convencido que estamos en la era de la disonancia cognitiva.
ocurren unos hechos, pero las palabras dicen otras cosas. Repasando títulos el viernes, antes de sentarme a escribir el sábado para la actualización de Noticias Protagonistas, encuentro un montón de títulos, inclusive en medios como Infobae, no te digo ya Página 12, ponele, que hablaban de fallo que no condenó a los a las tres personas que fueron imputadas por la muerte de Lucía. Y fue un fallo condenatorio el fallo original. No era el fallo que querían, pero hubo un fallo condenatorio que se atenía a los hechos. Sí, en realidad condenó al máximo de la pena, al máximo, Uh -huh. 8 años de la pena por la venta de estupefacientes, que es el delito que el tribunal entendió que estaba aprobado. Y absolvió, yo lo dije en mi alegato en el jury, que acá el problema no eran las palabras que se usaron, lo que se dijo y no se dijo, sino que no condenaron. Y acá la familia y organizaciones de género y una serie de actores querían una condena. La realidad que no sabían, fue vergonzoso en cierta medida vergonzosa la prueba que llevó la acusación, porque todos hablaban del mal, de los malos términos usados en la sentencia, y cuando se le pedía un ejemplo, no tenían un ejemplo. Emplearon una serie de palabras descalificadoras que no existían en la sentencia. Entonces creo que también, y lo dije, nadie leyó, la legisladora Donda con otro grupo de legisladores, de los cuales quedaron ella sola y Araceli Ferreira, hicieron una denuncia y le atribuyeron a la sentencia un montón de términos que verdaderamente eran falsos. Después uno cotejando veía claramente, yo les pedí al tribunal que por favor leyeran la sentencia, porque yo veía que ni siquiera los acusadores la habían leído. Entonces, además que no se trataba de un problema semántico, que no era un tema de qué palabras se usaron o no se usaron, sino qué pruebas se valoraron o no se valoraron. Y el tribunal valoró la prueba que le llevaron las partes, particular damnificado, fiscal, defensora, y se preguntó sobre la vida de Lucía, porque era imprescindible, y se preguntaron las partes, no el tribunal. Sí, y después hubieron prueba de la acusación, un sujeto como Gustavo Melman, que se agravió porque no lo dejaron participar en el Ateneo Médico en el tribunal. No lo dejaron entrar y no pudo estar. Y la familia lo quería porque es un ser empático, que su compañía a ellos les hacía bien. Entonces eso era una falta de respeto del tribunal, y a mí me parece un soberano disparate. Pero a veces uno tiene que escuchar cosas que dice, ¿qué estoy escuchando? Porque es cierto que las palabras van por un lado y los hechos van por otro. Y yo creo que la coherencia está en que las palabras y los hechos coincidan. Sí, bueno, sin duda, esa es la, creo que es un grado de lógica que debería imperar, pero pasa absolutamente durante todo el tiempo. Además, esta cuestión de que Melman diga que él puede ir a a un ámbito de debate médico. Yo espero que algún día, antes de que se termine nuestro tiempo, va a terminar el tuyo, el mío, como el de todos, la verdad de todo lo que pasó con el caso Melman, que es el inicio de todo esto y de un gran negocio contra los recursos del Estado y un gran negocio que destruye la vida de personas, pueda de una vez por todas salir a la luz, porque a mí hay días que me vuelve la cabeza y se me revuelve el estómago con este tema. La impunidad de la que gozan estos tipos es una cosa increíble, y lo que han aprendido los padres de Lucía Pérez, que no se ocuparon nunca de Lucía en vida, es también hacer el lucrativo negocio a partir de una desgracia. Totalmente, totalmente. Yo también tengo la esperanza de que la careta a una persona como Melman se la quite durante mi lapso de vida, porque verdaderamente él se atribuyó conocimiento porque viaja a lo largo y a lo ancho del país viendo juicios y todo esto. Calculo que será con la nuestra, no con la de él, Sí, seguramente. obviamente.
y eso le da una especie de idoneidad para poder opinar. Bueno, usó el estrado para denostarme a mí en lo personal, nadie lo paró, y la verdad que, a ver, que me agradie Melman es un elogio para mí de alguna manera, pero bueno, estamos cerca de que se descubra toda la verdad del caso Melman, ¿eh? Hay gente trabajando en ese tema seriamente, porque, a ver, se sabe claramente lo que pasó y se sabe claramente quién fue el autor y que tiene detenidos a 4, porque tenía 3 inocentes, tiene 4 ahora y quiere tener un quinto. Supongo que eso engrosará los reclamos a la provincia que pagamos todos también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero verdaderamente fue, a ver, tan poco consistente la prueba de la acusación. Algunas expertas de género que fueron a denostar la sentencia en cuanto a esta terminología, al tema de que no se aplicó la perspectiva de género. Realmente yo también estoy tan cansada de ciertas palabras vacías de contenido. No sé, ya verdaderamente es como cuando las cosas son muy claras. En un juicio lo que se debe aplicar es la apreciación de la prueba y después veremos todo lo demás que se puede. Pero ¿qué vamos a dejar? Los derechos del imputado que se consiguieron en el año 1200, ¿lo vamos a dejar sepultados por la perspectiva de género? No. Primero pensemos en la presunción de inocencia, non bis in idem, en el derecho de defensa, en el debido proceso, y después apliquemos la perspectiva que quieran, pero no dejando eso de lado. Claro, lo que ocurre es que acá estamos... no hubo ningún... Perdón. No, estamos rodeados de gente perversa. A ver, la fiscal Sánchez, que sigue siendo fiscal, que no debiera ser fiscal, que no debe haber sido nunca fiscal, no voy a hablar de las razones por las que fue fiscal, que las conocemos. Las conocemos bien, que no son probas, ni son de idoneidad, ni nada que ver, ¿no? No quiero decir cosas porque después te dicen que uno es machirulo, todo eso. Sabemos bien por qué, sabemos que no fue por su talento, que hizo una preproducción para instalarse, ¿verdad? ¿Saber con qué idea en su cabecita? Que provocó una movida que hasta llevó a que el nombre de Lucía Pérez fuera una bandera, una movilización del nunca más en Londres o en Ciudad de México, por ejemplo, montando una mentira de algo que nunca ocurrió, porque la chiquita no fue empalada, porque la vida de esa chiquita fue un horror, y fue un horror de abandono de sus padres, un horror, porque, mira, hay un dato ahí que nunca entendí por qué no se lo expone. ¿Cuánto pasó desde que Lucía salió del colegio, se fue a la casa de este hombre, del dealer, y hasta que los padres se notificaron de que estaba muerta? Hay una sola comunicación de la madre en todo ese tiempo. Esa chica estaba sola, pobrecita, a su suerte, y llevaba una vida que no era propia de una criatura de 16 años, y estoy siendo pudoroso. Sí, eso es absolutamente cierto, pero hay ahora como una prohibición. Bueno, en el segundo juicio, en el que condenaron de una manera vergonzosa a perpetua a una persona y a 20 años a otra, en ese segundo juicio no se permitió preguntar nada a la defensa, nada de nada. Eso fue algo tremendo. Y también es cierto, nadie de la acusación en este juicio habló de María Isabel Sánchez, excepto yo, que dije que debería ella estar sentada ahí y que la bicameral había prometido hacer una investigación respecto de su accionar. Pero acá debo decir dos cosas, José Luis. Acá se instaló en el imaginario colectivo lo del empalamiento, pero la familia supo muy bien que no lo hubo porque estuvo en el juicio, porque escuchó a los médicos y todos en forma muy contesta y muy clara dijeron lo mismo. En el segundo juicio también lo dijeron. O sea, a ver, también se aprovechó todo eso, ese disparate y esa conferencia de prensa temeraria que dio María Isabel Sánchez, también fue aprovechada de alguna manera. No la justifico a ella, de hecho, yo en el alegato dije que acá había una única culpable de que se hubiera instalado esta barbaridad en el mundo de alguna manera, y nunca hubo ninguna sanción a ella, ni ninguna destitución,
ni ninguna explicación de sus jefes de que esto era una barbaridad, de que no hicieran caso a nada de todo esto. Pero bueno, lamentablemente siguieron habiendo en este tema muchas falsedades, muchos aprovechamientos de los legisladores que llevaron adelante la acusación. Yo creo que acá se utilizó a Lucía Pérez, cada uno con una finalidad específica. Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Digo, a ver, yo creo que hay mucho de, de tilinguería, de seguir la moda, de no prestar atención. Por eso te digo, cuando hago el repaso el viernes y veo los títulos, ¿no? Jury al tribunal que no condenó a los responsables de la muerte de Lucía Pérez. ¿Cómo no condenó? Sí, había una condena. Ya el título estaba mal, ya el copete estaba mal. Es una falta no se presta atención a los datos, ¿no? Y toda esa información surgía de la política o de sectores del sistema judicial. Eso está todo mal. Y bueno, ahí en el jury se presentó la señora Victoria Donda, que no es más legisladora, y Ujú. yo lo dije, y ella contestó en mi alegato de una manera muy mal educada, diciendo, sí lo sigo siendo, realmente yo desconozco. En la audiencia de prueba se dijo la legisladora mandato vencido y se le dijo a su abogado que seguía de forma personal ella, de la misma manera que también erradicaron a Guido Lorenzino, el defensor del pueblo, que no está, su función no es para eso. Se erradicó a Guido Lorenzino como adjutor porque dijeron que el Estado estaba representado ya por el procurador, que no era necesario que estuviera otra persona del Estado representada ahí. O sea que todo eso se fue de alguna manera encaminando, pero bueno, nada, yo digo, acá hubo mucho aprovechamiento y nadie pensó en el qué decían las pruebas, y que realmente era loable que los jueces, pese a que la corriente decía lo contrario, hubieran tenido la valentía de dictar un fallo conforme a lo que decían las pruebas y no lo que decían los diarios, las organizaciones, la familia, los legisladores. Ujú. Eso creo que debería ser muy destacable, Sí, que no sí, fue lo que pasó con el fallo del Tribunal 2. sí, Verdaderamente no fue lo que pasó. exactamente. Patricia, gracias, buena jornada, muy amable. No, gracias a ustedes igualmente. Gracias, Bueno, José Luis. la doctora Patricia Perelló, esto